bederatzigarren energia jardunaldi hauetara. Bai. Bienvenidas, bienvenidos. Antes de empezar, comentaros que disponemos de servicio de traducción simultánea del euskera al castellano, por lo que, bueno, pues quien así lo desee no tiene más que acercarse a la entrada con el DNI y recoger los auriculares y la petaca, ¿vale? Las presentaciones las iremos haciendo en euskera y las ponencias irán más o menos alternándose. Aurten, energia positibodun eraikinak hartu ditugu hizketagai, eta bueno, goizean zehar programan ikusiko zenuen bezala hitzaldi dexente ditugu, bai legealdetik, bai kasu praktikoak ere izango ditugu hemen aztertzeko, eta besterik gabe hitza ingurumen eta obra hidraulikoetako foru diputatuarena da orain, Jose Ignacio Asensiorena. Bai, eskerrik asko Garbine, eguno guztioi eta mila esker etortzeagatik. Garbinek esan du ez, aurten behatzigarren edizioa da, eta gero eta jende gehiago aurkitzen gara ez, horrelako jardunaldi batean. Aurten, energia positibodun eraikinak du leloa jardunaldi honek, eta egia da, eguneroko bizitzan duen eragina energiak aurrikusiko den, eta egin diren ikerketak eta azterketak ikusiko ditugu. Hala eta guzti esan nahi nuen energiaren alorrean eta bereziki gaur egun irrika dagoen arazoa, klima aldaketari aurre egiteko eta aldortatik bai energia eta baita ere beste gai bereziak aztertu behar dira, eta horrelako jardunaldi batean hemen zerbait esateko dauden jente guztiak aurkitzen gara ez, alde batetik instituzioak, Eusko Jaurlaritza, EBE, Aldundia, Udalak, lurraldeko agentziak eta baita ere industria eta herritarrak ez. Eta alde horretatik denon artean aztertu behar diren arazoak dira. Decía que ya es la novena edición, como decía Garbiñe, y la verdad es que lo más interesante, yo creo que de una jornada de este tipo es que siempre sea una jornada que, aparte de las ponencias que efectivamente son interesantes, pues haya una relación directa pues con todos los agentes implicados en una materia de este tipo, ¿no? Está la administración en sus vertientes, sus diversas vertientes. Tenemos al EBE representado que va a hacer dos ponencias y hay que agradecer porque vais a hacer una presentación de la nueva ley de sostenibilidad energética del País Vasco y ahí tenemos una información de primera mano y puede ser uno de los puntos más interesantes, y también va a ser muy práctico porque vamos a poder analizar todas las actividades que se hacen desde las administraciones y también desde la industria e incluso pues las relaciones directas con la ciudadanía, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene que ser un foro de debate importante, tiene que ser un foro de debate y de conclusiones en aquellos trabajos que se hayan realizado y también pues unas propuestas de futuro que tenemos que tener muy en cuenta. Yo no me voy a extender mucho más. La energía es una de las vertientes más importantes a la hora de luchar con ese problema que es presente, pero que a futuro tenemos que revertir, que es la lucha contra el cambio climático, ¿no? Tenemos en Guipúzcoa es el responsable prácticamente de más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, todo lo que supone el consumo de energía. Sabéis también que somos un territorio, el País Vasco en su conjunto, pero sobre todo Guipúzcoa, un territorio muy dependiente del exterior, y por tanto todas las acciones que se realicen en el territorio, en la implicación y en el impulso de las energías renovables, que es verdaderamente la solución que tenemos que implementar en el territorio, es fundamental. Por tanto, yo no me voy a extender mucho más. Creo que las ponencias son de máximo interés. Creo que puede ser una jornada en la que con los agentes que estéis aquí presentes y con las ponencias puede haber una interlocución y una interrelación interesante, y solo animaros a que la participación sea máxima en una jornada de este tipo. Eta besterik gabe, eraldetik, izan dezagun gaurko jardunaldi positiboa, esaten dan bezala ez, energia positibodun eraikinak eta baita ere gure aldetik horrela ikusi behar dugu ez. Besterik gabe, mila esker denoi. Eskerrik asko, Jose Ignacio.
Lehen aurkezpenarekin hasiko gara, atzerapen pixka batekin bagoaz dira eta pixkanaka ordutegia betetzeko moduan garen. Hasiko gara indarrean dagoen legedia aztertuz. Aurtengo otsailaren 28an argitaratu zen 2019/4 legea, Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoari buruzkoa. Hainbat betebehar ezartzen ditu, bai administrazio publikoei, baina baita sektore pribatuari ere. Eta lege honi buruzko xehetasunak azaltzeko eskatu diogu Aitor Oregiri. Aitor Oregi, energiaren, meategien eta industria administrazioaren zuzendaria da Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapena eta azpiegiturak departamentuan. Ez dakit hemen aurkezpena ipintzeko, bai. Egunon, mil esker, denoi etortzeagatik eta mil esker ere Gipuzkoako Foru Aldundiari gaur hemen egoteko aukera emateagatik. Beti da ona, egiten dugun lana aurkezpea eta hurbiltzia sektoreari eta bai ere gizarteari. Bueno, como decía, gracias a todos por venir, especialmente gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa por darnos la oportunidad de estar hoy aquí y de presentar el trabajo que hacemos, que siempre es importante, y acercarlo tanto al sector como a la sociedad para que tengan en cuenta cuáles son las prioridades que estamos manejando. Efectivamente, como decía el diputado, somos un territorio terriblemente intensivo en energía, en el uso de la energía, y tenemos una producción energética pues muy modesta, por así decir. Es cierto que no es el único campo en el cual tenemos una fuerte dependencia del exterior. Haciendo una broma, yo suelo decir que el jamón del bueno también lo traemos de fuera, pero sí que es cierto que tenemos la obligación, yo creo que como sociedad y como administraciones públicas, de intentar maximizar la producción propia por un ejercicio de responsabilidad y buscando además una mayor competitividad y una mayor cohesión de nuestra sociedad con los objetivos que tenemos marcados y los compromisos que tenemos asumidos. Cuando nos planteamos el reto de poner en marcha una ley de sostenibilidad ambiental, lo primero que hicimos fue fijarnos en cuál era el marco de referencia en el cual nos teníamos que mover. Evidentemente, teníamos una serie de estrategias aprobadas, y en este caso la propia Estrategia Energética 13-2030, que se aprobó en el año 2016, el Plan Clima 2050, que estaba coordinado con esta estrategia energética y que se publicó, si no me equivoco, en el año 15. Tenemos un marco de referencia europeo en cuanto a normativa europea y directivas de obligado cumplimiento, y tenemos también una serie de compromisos asumidos con nuestra participación en la COP21 y la firma del Lehendakari de los compromisos que como país tenemos asumidos. Dicho esto, se elaboró un borrador por parte del Gobierno. Este borrador se remitió al Parlamento y después de un debate y de un proceso participativo entre todos los grupos políticos y el Gobierno, al final se consiguió aprobar esta ley con el apoyo de 4 de los 5 grupos presentes en la Cámara Vasca, y únicamente contó con la abstención del Partido Popular, que no hizo hincapié en el contenido de la ley, sino a un tema procedimental para no dar su apoyo a la ley. Pero vamos, es una ley que tiene un amplio consenso y ningún posicionamiento en contra, lo cual pues también es muy positivo a la hora de hacer partícipes a todas las capas de la sociedad y a las diferentes sensibilidades políticas de los objetivos que aquí marcamos. Como objetivos de país, ya me perdonaréis, pero cada vez que cambio de pantalla se me mueven las letras, no sé cómo lo hago. Como objetivos de país tenemos los ya recogidos en textos anteriores y ligeramente modificados o sobre todo incrementados dentro del trámite parlamentario. Entonces, nos hemos autoimpuesto una rebaja del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, nos hemos impuesto una reducción del 80% para el año 2050. Tenemos una obligación legal de que el total de los edificios que se construyen a partir del año 20 tienen que ser de consumo de energía casi nulo, y estamos de enhorabuena porque parece que por fin el nuevo Código Técnico de la Edificación se va a aprobar antes de verano o como muy tarde en septiembre, lo cual ya nos dará una definición más clara de lo que eso significa.
nos hemos comprometido a más que duplicar nuestra producción de energía renovable, a reducir nuestro consumo de derivados del petróleo en un 26% y a reducir nuestra intensidad energética y, por tanto, nuestro consumo en un 17%, pero siempre a la vez que conseguimos mantener nuestra calidad de vida, nuestra producción económica o incluso incrementarla, lo cual, pues evidentemente, es un reto adicional. La ley se divide en 5 capítulos, de los cuales 4 tienen relevancia especial. Uno es el que se refiere a las administraciones públicas, en el cual hacemos hincapié en el papel ejemplificador que tiene que tener la administración y, por tanto, es la que asume la carga mayor de obligaciones y compromisos, es a quien más deberes le ponemos, y ahí es especialmente importante, a lo que antes me refería, el apoyo que 4 de los 5 grupos políticos y además los que tienen prácticamente el 99% de los ayuntamientos en Euskadi, que tienen también unas obligaciones muy importantes derivadas de esta ley. Tiene obligaciones el sector privado, tiene obligaciones el sector energético en cuanto a información y transparencia, buscando que tanto el sector público como los consumidores y usuarios tengan un mejor acceso a la información y, por tanto, puedan tener un mejor control de la energía que consumen. Y luego hay un capítulo muy importante que es el de inspección y control, incluido un capítulo sancionador para que seguro que no vamos a tener que usar porque todo el mundo va a ser muy responsable con el cumplimiento de la ley. Bueno, entrando en la parte de administraciones públicas. Una de las cosas, yo diría, innovadoras de la ley es que introducimos la energía dentro de la planificación tanto territorial como urbana. Tiene que haber a partir de ahora un capítulo relativo a la energía y a cómo se garantiza un consumo adecuado y racional de la energía dentro del planeamiento, tanto territorial como urbanístico, lo cual pasa a ser una novedad y yo creo que es una novedad muy relevante. A partir de ahí, cada una de las administraciones públicas, cada ayuntamiento, cada mancomunidad, las diputaciones forales y el Gobierno, vamos a tener que tener nuestros propios planes de actuación energética y esos planes de actuación energética van a tener que estar coordinados por un órgano nombrado al efecto. Es decir, no solo vamos a tener un plan, sino que vamos a tener unos responsables que van a hacer seguimiento del cumplimiento de ese plan y que van a tener que dar cuenta a su ámbito de actuación de las labores realizadas y de los efectos que esas labores y que esas medidas tienen, lo cual va a ser especialmente importante desde el punto de vista no solo de los efectos conseguidos, sino también de la concienciación de la ciudadanía y hacer calar esa preocupación en la totalidad de la sociedad. Hemos puesto en marcha la obligación de que el 100% de la energía eléctrica que se adquiera tenga que ser de carácter renovable. Todo el trabajo va a tener que basarse en datos concretos, es decir, en inventarios completos de los consumos energéticos y de las instalaciones y vehículos que cada administración tiene y en unas auditorías que den clara cuenta de lo que se consume y cómo se consume, con el objetivo, todo ello, de lograr un 60% de ahorro en el año 2050 de los consumos que a día de hoy tenemos, lo cual es especialmente retador. Pero después de reseñar estos 6 capítulos, no nos hemos quedado ahí. Tenemos también un objetivo de que el 32% de la energía que consume la administración pública sea autogenerada, lo cual nos va a obligar a hacer instalaciones de paneles solares, a optar por geotermias, a optar por biomasas. Cada una de las soluciones o una combinación de ellas se tendrá que adecuar a las instalaciones concretas, pero el total del 32% de autogeneración es un objetivo verdaderamente retador y además que va a ser intensivo en inversión. Vamos a tener que mejorar también de todo el parque de edificios, un 40% de los edificios que a día de hoy no tengan una clase energética B o superior van a tener que conseguirla en este periodo. Como he dicho antes, el 100% de los edificios van a tener que ser de consumo casi nulo.
El 100% de los nuevos vehículos o servicios de movilidad que se adquieran o contraten tendrán que ser en base a movilidad alternativa, es decir, híbridos enchufables, gas, electricidad. Los municipios de más de 5.000 habitantes van a tener que contar con planes de movilidad y, evidentemente, todo eso tiene que ir acompañado con una incentivación de la movilidad sostenible, también del parque privado, y eso pues entra dentro de en la competencia foral y municipal cómo arbitrar exactamente la manera que tiene que darse esa incentivación. Desde el Gobierno y especialmente a través de EVE se está intentando buscar la incentivación de esas movilidades alternativas a través de los programas de ayudas que de manera sostenida en el tiempo se vienen dando y que están teniendo una aceptación muy buena por parte de la ciudadanía, aunque evidentemente todavía tenemos ciertos déficits que estamos intentando paliar en los temas de recarga. Para que os hagáis una idea del orden de magnitud de las implicaciones de todo esto que veníamos contando, aproximadamente tenemos unos 4.000 edificios en el parque móvil, de los cuales una inmensa mayoría, 2.800 prácticamente, forman parte del parque municipal de edificios. La ley también obliga al Gobierno a crear un fondo, o un fondo no, una herramienta financiera que todavía se está construyendo y no puedo daros más detalle de qué estructura va a tener, de por lo menos 100 millones de euros para ayudar a que las entidades municipales puedan acometer inversiones de cara a conseguir los objetivos de la ley. Y a partir de ahí tenemos casi 800, algo más de 800 edificios en el Gobierno, 350 en las diputaciones y un pequeño pico de otro tipo de administraciones. Pero, como veis, la rehabilitación del 40% de estos edificios y conseguir que el 32% de la energía que consumen estos edificios sea autogenerada es todo un reto. Y en ello nos vamos a poner y rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo. Pero eso viene complementado con un montón de medidas más, quizá de no tanto calado, pero que las administraciones públicas tienen que asumir. Como os decía, incorporación al planeamiento urbanístico y territorial, las comisiones, el inventario de los edificios, disposición de contadores de energía eléctrica con telemedida y registro, auditorías de edificios de más de 70 kilovatios de consumo, planes de actuación energética, guías de instrucciones, reducciones de 35 y de 60, licitaciones con el 100% de la energía renovable, el 32%, la inclusión en los contratos públicos de disposiciones que valoren positivamente tanto la energía renovable como los medios y equipos de mayor eficiencia energética y o combustibles alternativos. Bueno, que no hemos sido precisamente timoratos a la hora de ponernos deberes las administraciones públicas. Y sigue. Bueno, y hay una cosa muy importante, que es que la ley nos obliga a que consignemos en los presupuestos las dotaciones económicas suficientes para hacer realidad los objetivos de esta ley. Lo cual tiene que garantizar a partir del presupuesto del año que viene que consignamos las partidas presupuestarias necesarias para cumplir todo esto. Y hay un tema, el último, que para mí es muy importante, que es que la ley nos obliga a garantizar la información sobre la sostenibilidad energética a través de la divulgación de pautas técnicas, actuaciones y resultados, diría yo. También tenemos la obligación de hacer un esfuerzo especialmente potente a la hora de contar las medidas que tomamos y los efectos que tienen esas medidas. Como decía, tenemos obligación de etiquetar absolutamente todo, tanto vehículos como edificios, de hacer publicidad de cuáles son las medidas que tomamos y de hacer formación, tanto interna como externamente. Y eso más o menos son todas las obligaciones que están impuestas al sector público. Al sector privado le vamos a pedir también unas cuantas cosas. En este caso hemos optado por buscar un enfoque realista. Pensamos que la eficiencia energética y las renovables van a tener un impacto positivo, pero no solo un impacto positivo ambiental, sino que pueden tener un impacto positivo económico para muchas empresas.
hemos optado por obligar a las empresas a autoexaminarse, a autoconocerse y a saber cuáles son las mejores opciones con las que cuenta a la hora de acometer cambios o nuevas inversiones en sus instalaciones productivas, en su parque móvil, en su iluminación, en su gestión del día a día. Y pensamos que ese autoconocimiento de las ventajas no solo ambientales sino económicas va a llevar a las empresas a tomar las decisiones adecuadas en el momento en el que puedan tomar esas decisiones. Es decir, queremos que suceda, pero no queremos que suceda de una manera traumática, y para eso hemos optado por esta vía. ¿Qué les vamos a pedir a las empresas? Les vamos a pedir a las empresas que se hagan auditorías energéticas, no solo aquellas empresas que ya estaban obligadas por la normativa estatal, sino a todas las empresas que tengan un consumo energético superior a 500 TEPs, 500 toneladas equivalentes de petróleo. Vamos a pedirle a todas las empresas que tengan más de 10 vehículos que hagan un estudio comparativo de sus flotas de vehículo para que sean conscientes de cuáles son las mejores alternativas medioambientales y económicas del parque móvil que manejan. Vamos a pedirles a todas las empresas que tengan un consumo equivalente mayor a 500 TEPs que hagan una gestión energética, bien internamente o externamente, pero que tengan un sistema de gestión energética que sea consistente y que pudiera ser equiparable a los sistemas de gestión, que puedan ser equivalentes a los sistemas de gestión energética que garantiza, por ejemplo, la certificación en una ISO 50001. Vamos a pedir a aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores por turno que establezcan planes de movilidad, de manera que se facilite la movilidad alternativa o al menos la saturación de los medios de movilidad en los desplazamientos al trabajo. Que además nosotros, tanto Guipúzcoa como Vizcaya, tenemos unas particularidades a la hora de trabajo y transporte muy peculiares. Mucha gente vive en las capitales y va a trabajar a la provincia, yo mismo lo he hecho durante casi 15 años. Y vamos a pedir la certificación energética de la totalidad de los edificios de Euskadi, tanto industriales como de servicios como viviendas. Y volvemos a lo de antes. Hemos introducido también otra serie de obligaciones que complementan a esas que os he destacado anteriormente. Hay una que a mí me parece también muy relevante, que es que le hemos puesto fecha de fin a los usos térmicos de los hidrocarburos líquidos en el año 2030. Y volvemos a lo de antes. Queremos que las decisiones correctas sucedan de una manera no traumática. No queremos que una empresa que a día de hoy tiene un equipo que usa para su proceso productivo, para su calentamiento, y que está en un buen estado, se tenga que cambiar obligatoriamente hoy, sino que lo que queremos es que cuando a ese equipo le toque el momento de sustituirse, sea sustituido, tengamos la garantía de que sea sustituido por un equipo que sea con una energía mucho más limpia, y de esa manera pondremos fin a un hidrocarburo en uso térmico que a día de hoy tenemos el compromiso de ir eliminando paulatinamente, y ya le hemos puesto la fecha de fin en el año 2030. De esta manera, de la misma manera en la que Euskadi a día de hoy está prácticamente libre del uso del carbón, cuando en muchos países europeos, y además algunos con políticas muy avanzadas, todavía tienen un uso muy intensivo de la generación con carbón, por ejemplo Alemania, con más de un 25% de su energía generada en base a carbón, podamos hacer esa transición y ese abandono de esos hidrocarburos líquidos en una manera precoz, diría yo. Para las empresas de servicios vamos a trabajar en la misma base que hemos trabajado para la industria. Es decir, aquellas empresas que tengan a partir de un consumo de 500 TEPs van a estar sujetos a prácticamente las mismas obligaciones que les hemos pedido a las industrias. La gestión energética, las auditorías, los estudios comparativos de flotas, los planes de movilidad, la certificación y el abandono de los hidrocarburos líquidos al año 2030. Y de la misma manera tenemos una serie de compromisos y obligaciones adicionales que complementan esos objetivos destacados que hemos puesto en la primera transparencia. Y en el sector edificatorio, pues prácticamente lo mismo. Aquí sí que hay algunas cosas adicionales que son especialmente importantes. En todos los nuevos desarrollos que se hagan urbanísticos de expansión de las zonas urbanas, hemos incluido la obligatoriedad de considerar sistemas de generación y distribución térmica centralizada. ¿Por qué?
principalmente porque son los sistemas en los cuales con mayor facilidad pueden incorporarse energías renovables y puede hacerse una gestión más avanzada de esas necesidades térmicas, en contraposición a unas soluciones que a día de hoy tenemos, que son muy cómodas, pero en las cuales es mucho más difícil introducir ese grado de energía renovable o servicios avanzados de la energía. A partir de ahí, instalación obligatoria de preinstalaciones para puntos de recarga en cualquier modificación sustancial o cualquier nuevo desarrollo que se haga. También obligatoriedad de prever aparcamientos para bicicletas. Obligatoriedad de auditorías energéticas previas a cualquier reforma importante de un edificio, de manera que en el momento en el que se va a abrir el menor y se va a poner un andamio, se tenga que hacer también la reflexión de ¿puedo aprovechar esta oportunidad para hacer algo que sea ambiental, energética y económicamente provechoso para la comunidad o para la reforma del edificio? Pues esa es la dinámica y esa es la costumbre que queremos introducir a partir de ahora. Y también, como os decía, obligación de certificación energética de todo el parque construido antes de la finalización del año 22. Con esto, ¿qué queremos hacer? Que la ciudadanía también sea consciente de lo que consume, de lo que gasta y de qué gasta también en relación con su entorno más directo. Eso nos va a permitir además tener desde las instituciones públicas un conocimiento mucho más profundo y mucho más pegado a la realidad de cuál es la situación energética de nuestro parque construido, lo que nos permitirá también afinar mucho más en las decisiones y en las políticas que se tomen, buscando maximizar el impacto de aquellas inversiones o aquellas ayudas que podamos dar desde el sector público. Y como decía, además de eso, pues se han puesto otra serie de obligaciones, como por ejemplo la obligatoriedad de contar con la individualización del reparto de los costos en los sistemas centralizados de calefacción o frío prácticamente no, de calefacción que ya existen en Euskadi, cumpliendo con la directiva europea todavía pendiente de transponer por parte del Estado, pero entendíamos que esta decisión no podía dilatarse más y por eso la hemos incluido directamente en nuestro ordenamiento. Información y transparencia. Uno de los debates que se está suscitando y una de las oportunidades que desde Europa se nos está identificando a futuro es la posibilidad de una participación mucho más activa de los consumidores en el mercado de la energía. No solo con las opciones que determinadas personas tienen desde el punto de vista del autoconsumo, cosa que entendemos se va a democratizar y se va a abrir mucho más gracias a los últimos cambios normativos que han eliminado algunas de las barreras y han abierto la posibilidad de que, por ejemplo, se generen autoconsumos compartidos, cosa que debería facilitar mucho la aparición de más generación distribuida, aunque creo que todos somos conscientes, o al menos todos los que hemos sufrido una reunión de vecinos, lo complicado que puede ser llegar a un acuerdo hasta para la cosa más nimia. Pero bueno, entendemos que esto tiene que, desde luego, aportar y avanza en la dirección correcta. Para conseguir todo eso, ¿qué queremos hacer? Queremos definir claramente, y en eso estamos trabajando para publicar un decreto que lo regule antes de fin de año, queremos definir claramente cuáles son los diferentes papeles y los diferentes roles en cuestión del manejo y la gestión de la información relativa a los consumos energéticos. En este caso tenemos identificados claramente 3 roles y todavía esto puede estar sujeto a cambios porque es un texto en desarrollo, pero tenemos identificados claramente 3 roles. Uno es el propietario de los datos, que es el consumidor o usuario. Los datos son del consumidor o del usuario. Tenemos un segundo rol, que es el del custodio de los datos. Evidentemente, quien toma la medida y lee la medida es quien custodia ese dato, que es del consumidor. Y tenemos identificado un tercer rol, que es el usuario de los datos. Y la relación entre los 3, las garantías que se tienen que dar y también la facilidad con la que ese tráfico de información se tiene que regular, esperamos que dé lugar a una reactivación del mercado de las empresas de servicios energéticos, a las cuales
esperamos que se les facilite el trabajo, que simplemente con un consentimiento sencillo por parte del consumidor, del usuario de esos datos, pueda acceder a los datos, y además esos datos se van a tener que dar de una manera estandarizada, abierta y universal, facilitando el análisis y facilitando la aparición de ofertas que puedan ser interesantes en la gestión de esa energía, buscando la reducción del consumo y la reducción del gasto. Vamos a crear también un registro de producción renovable, intentando prever la aparición de cada vez más generación distribuida, de manera que podamos saber en todo momento qué es lo que se está generando y dónde, lo cual nos va a permitir también afinar la política energética de las administraciones. Vamos a buscar una mayor transparencia, buscando lo que os decía, además de que cada distribuidor o cada comercializador tenga que poner a disposición la información de los consumos a los usuarios de una manera la que él decida. Queremos que aparezca la información adicionalmente en un formato plano, universal y de fácil acceso. Queremos garantizar con todo ello la participación activa de los consumidores en los mercados de energía, y todo eso pasa por establecer la obligación de que todos los consumos canalizados de energía cuenten con aparatos o con contadores que incluyan la telemedida y la telegestión. Eso va a facilitar y va a hacer que las lecturas puedan hacerse en tiempo real o en un tiempo muy parecido al real, siempre buscando que la información esté a disposición del usuario en un tiempo razonablemente corto, para que las decisiones que se toman puedan tener un efecto directo en el consumo. Es decir, que no recibamos la factura de la calefacción en marzo. Que podamos tener una información directa de cuál es el consumo cada vez que queramos. Y que se puedan establecer alarmas, o se puedan establecer otro tipo de sistemas para que cada usuario pueda tomar una decisión consciente y pueda influir en su consumo de una manera mucho más ágil y mucho más directa. Y todo eso también las administraciones públicas tendrán que facilitar una serie de datos de sus propios consumos energéticos para que haya una consolidación de toda la información energética dentro del gobierno, y, como decía, eso permita un mayor afinamiento de las políticas y de las decisiones que se tomen a partir de entonces. Y en el capítulo de inspección y control no me voy a entretener mucho, porque, como hemos dicho, todo el mundo va a ser muy formal y no le vamos a tener que tirar de las orejas a nadie. Pero, por si acaso, pues lo hemos puesto. En principio, la base es la confianza. Entendemos que todas las medidas que aquí están recogidas redundan en favor tanto de los administrados como de la administración, y por tanto no vamos a buscar, no hay ningún ánimo sancionador detrás de esta ley. Pero sí que es cierto que la vigilancia se va a hacer, el control se va a realizar. Vamos a contar no solo con la capacidad de las administraciones públicas, sino que vamos a contar con una serie de organismos colaboradores que nos van a permitir llevar un control real de las medidas que se toman y de que éstas se correspondan con lo establecido y lo estipulado en la ley. Y, por tanto, para aquellas personas o aquellas entidades que no cumplan y además haya un incumplimiento flagrante, pues evidentemente tenemos un capítulo sancionador en la ley. Y eso es todo. Así que, a partir de aquí, animaros a poneros las pilas, y a que, si tenéis cualquier consulta, la hagáis con toda libertad, porque estaremos encantados de atenderla. Mil esker. Eskerrik asko, Aitor. Bueno, me imagino que preguntas habrá algunas en la mente de todos, pero bueno, lo que haremos será, seguimos con las ponencias, y al final de las 3 ponencias hacemos subir a todos, de modo que las consultas pues las podamos hacer casi a forma de debate, ¿vale? Bien, pues antes de que se aprobase esta ley, la 4/2019,
indarrean daramatzaia da urte batzuk 178/2015 dekretuak. Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzkoa da. Hau da, arlo publiko horren, konkretuki arlo publiko horren jasangarritasunari buruzari da, eta horri hainbat bete behar ezartzen zizkion legeak arlo publikoaren zati horri. Han ezarritakoak betetzen daramaten ibilbidea aurkeztuko digu oraintxe bertan Álvaro Pérez de la Bordak. Álvaro energiaren euskal erakundetik dator eta bera administrazioaren energiaren iraunkortasuna izena duen ataleko arduraduna da. Eta baita Eusko Jaurlaritzako departamentu arteko energia iraunkortasuneko batzorde teknikoko koordinatzailea ere. Hortaz, badaki zertan dabiltzan. Álvaro, ¿cómo se está trabajando la sostenibilidad energética en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi? Eskerrik asko Garbiñe, zure aurkezpenagatik eta Gipuzkoako Foru Aldundiari hemen egoteko oportunitatea emateagatik. Hori da aurkezpena. Bueno, como ha comentado Aitor, se ha aprobado en febrero la Ley de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero 3 años antes, en el año 2015, se aprobó el Decreto 178/2015 sobre la sostenibilidad energética del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Este decreto se refiere al Gobierno vasco y las organizaciones y empresas que dependen de él. Entonces, el esquema del decreto es similar al de la ley en cuanto a las obligaciones impuestas, solo que las obligaciones se imponen al año 2025, no al año 2030, y son ligeramente diferentes en cuanto a su contenido, ¿no? Pero un poco el esquema del decreto es similar al de la ley, o mejor dicho, la ley se ha basado un poco en la experiencia que en cuanto a la gestión de este decreto ya se tenía en la administración pública, la Administración General del País Vasco, ¿no? Este es un decreto que el Gobierno vasco se impuso a sí mismo de una manera voluntaria y en el que llevamos 3 años trabajando, como he dicho. Aplica al Gobierno vasco, los organismos autónomos que dependen del Gobierno vasco, entes públicos de derecho privado, fundaciones, etcétera, sociedades públicas y la UPV, y incluye a todos los edificios que son más de 1000 incluidos en todas estas organizaciones. Excluye, o sea, los edificios en propiedad, excluye los edificios que están alquilados o situados en extranjero o que se prevé pues vender o deshacerse de ellos en un plazo de 5 años. Para que veáis un poco de qué estamos hablando, os presento unas fotos de algunos edificios. Por ejemplo, la UPV tiene 45 edificios en los 3 campus. Es una organización que consume del orden del 10% de la energía total que consume el Gobierno. El Departamento de Educación, aquí estamos hablando de más de 200 edificios. Estamos hablando de los institutos de secundaria, escuelas oficiales de idiomas, escuelas de adultos, educación a distancia. Excluimos los de primaria. Normalmente los de primaria están gestionados por los ayuntamientos y los de secundaria están gestionados, los edificios están gestionados por el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Entonces nosotros estamos trabajando con los de secundaria. En el área de transportes estamos hablando de ETS, Euskotrenbide Sareak, y de Euskotrenbideak, y del área de puertos. De los 10-12 puertos que tiene el Gobierno vasco, tanto puertos clásicos como los nuevos puertos deportivos, y en total pues estaríamos hablando de 60-70 edificios, incluyendo estaciones de tren.
El Departamento de Seguridad tiene del orden de 40 edificios, alguno de ellos tan grande como esta central de Erandio. También representa un consumo importante al Gobierno. Osakidetza representa el mayor consumo al Gobierno, con diferencia. Más de la mitad del consumo al Gobierno corresponde a Osakidetza. Estamos hablando de 20 hospitales, de 140 y tantos centros de salud primaria y después consultorios ya más pequeñitos. Normalmente los consultorios ya dependen de los municipios, y algunos centros de salud mental que suelen ser lonjas o pisos pequeñitos. La Administración General de la Comunidad Autónoma, aquí veis una foto del Aqua. Bueno, los edificios de gestión centralizada son unos 12 edificios que dependen del área de recursos generales. Después tenemos los edificios de Hacienda, Lehendakaritza, Ajurianea, etcétera, en total unos 25. Los parques tecnológicos dependen del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Son 39 edificios en los tres parques tecnológicos, en los 3 territorios históricos. Justicia, sorprendente los edificios tan grandes que tiene el área de justicia del Gobierno vasco, y el consumo tiene 19 edificios. Aquí podéis ver los edificios situados en Jardines de Albia, en Bilbao. Veis que el tamaño es bastante imponente y el consumo de energía pues va en consonancia, ¿no? Y después tenemos otras organizaciones. Bueno, ahí tenéis una foto de Lambide, una oficina Lambide. Tiene 45 oficinas repartidas por todo Euskadi. Hay otras organizaciones que tienen un edificio por, no sé, 1 o 2 edificios por cada organización: IVAP, GIE, Eudel, perdón, bueno, la Orquesta Sinfónica Euskadi, por ejemplo, y después los que corresponden al alquiler social, que depende tanto de Alokabide como del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, que son unos 210 edificios con más de 500 portales y 7.000 o 8.000 viviendas, creo que son. Bueno, el decreto establece unos objetivos al año 2020 y al año 2025, como os he dicho. Estos objetivos son más humildes que los de la ley, pero también hay que decir que son al año 2025. Entonces, el objetivo de ahorro energético era para el 2020 era del 12% y al 2025 del 25%. Esto hay que compararlo con el objetivo del 35% al año 2030 que establece la ley. Aquí, con la experiencia ya de 3 años de trabajo y de datos que tenemos que decir que las cosas no van en la línea que hace falta, y hace falta dar una vuelta para que los departamentos del Gobierno vasco hagan un mayor esfuerzo para ahorrar toda esta cantidad de energía al año 2025. De otro modo, no se va a alcanzar ese objetivo del 25%. Es decir, hace falta mayores presupuestos para aumentar las inversiones en ahorro y eficiencia energética en el Gobierno vasco. Es nuestra valoración. Edificios con renovables, el objetivo del decreto es el 32, alcanzar un 40% de edificios con renovables al año 2025. Ahora mismo estamos en el 23%. Hablaremos un poquito más tarde de este tema. Después, el objetivo de mejora de la calificación energética tiene que ser mejorar, al menos en una letra, la calificación energética del 25% de los edificios al año 2025. Por ahora, lo único que puedo decir respecto a este indicador es que todavía estamos tratando de saber cuál es la calificación energética de los edificios. Entonces, ya conocemos la calificación energética del 30 y tanto % de los edificios, pero nos falta de una buena parte. Y después el tema de vehículos alternativos, de energías alternativas.
Ya desde que se aprobó el decreto es obligatorio que todos los vehículos que se compran en el Gobierno vasco, salvo que exista una causa, una razón buena para que sea de otra manera, tienen que ser de energías alternativas. Estamos hablando de vehículos eléctricos, híbridos enchufables, estamos hablando de vehículos de gas natural, de GLP, sobre todo, aparte de hidrógeno, que es por ahora está a otro nivel de desarrollo, y se excluyen los híbridos no enchufables. Es el mismo esquema que después se aplicaba la ley para el resto de las administraciones públicas. Aquí yo creo que se está trabajando ya bien en el Gobierno. Al principio, cuando se aprobó el decreto, costó que los departamentos se diesen cuenta que hay que cumplir este decreto y salieron una serie de concursos que no iban por esta línea. Algunos se echaron para atrás, se recurrieron y lo tuvieron que rehacer el concurso, y ahora ya es el día en el que se están comprando ya pues vehículos eléctricos. Tienen su nicho ya los vehículos eléctricos, los vehículos que no requieren un radio de acción muy amplio. Tiene muchas ventajas el vehículo eléctrico y es el momento desde la administración pública de impulsar el uso del vehículo eléctrico. Yo creo que tenemos una buena oportunidad de ser ejemplarizantes en este tema. Después el vehículo, los que no pueden ser eléctricos, pues están comprando normalmente de GLP. Nuestra idea es que quizás sería mejor usar más el gas natural. Lo que ocurre es que por el momento el grado de desarrollo, sobre todo de implantación de estaciones de servicio de gas natural, pues no es el suficiente, ¿no? Pero estratégicamente creemos que es preferible impulsar el gas natural que el GLP. Entonces, ¿qué le pasa a esto? Algo se ha colgado. A ver, empezamos de cero. ¿No? Sí, pero sí está. Dale aquí a presentar otra vez. Ahora. Vale, el decreto nos impone una serie de obligaciones. La primera, que no está aquí listada, es la creación de una comisión de sostenibilidad. Lo comento porque después los ayuntamientos van a tener que también trabajar en esta línea. La comisión de sostenibilidad del Gobierno está trabajando bien. Se reúne por lo menos 2 veces al año, tanto la comisión a nivel político como una comisión técnica, en la que se comentan pues las novedades que hay en el desarrollo de tecnologías y los temas de cómo se está implantando el decreto. Entonces, creemos que hay una buena disposición por parte de todos los departamentos del Gobierno en colaborar en este tema, en este decreto, en llevar este decreto adelante. Después está el tema del inventario, sin el cual pues malamente se puede trabajar en este área sin conocer bien lo que tienes. Haremos un comentario un poco más adelante. Y el control de consumos, del cual ha hablado ya Aitor. La obligatoriedad de realizar auditorías energéticas en todos los edificios del Gobierno y en implantar planes de actuación que se basarán en los resultados de esas auditorías energéticas, planes de actuación en lo que hemos llamado unidades de actuación, que es un nivel por debajo del departamento de Gobierno. Pues hay organizaciones que son autónomas, que no dependen del departamento en cuanto a su gestión. Entonces se han separado el conjunto del Gobierno se ha separado en unas 20 unidades de actuación. Cada unidad de actuación debe tener su plan de actuación. Algunas están aprobados ya, otros están en camino y otros están esperando a tener las auditorías energéticas para poder realizar los planes de actuación. Bien, el resto de las obligaciones están comentadas por Aitor y me las voy a saltar. Bueno, este es el resultado del inventario de consumos. Estas cifras son ya para el año 2018.
El Gobierno vasco consume alrededor de 500 gigavatios hora de energía, del cual prácticamente la mitad corresponde a Osakidetza, el 15% a la UPV y el 11% al Departamento de Educación. El siguiente sería el Departamento de Seguridad, con el 6%, y después una serie de organizaciones, cada una en su proporción. El gasto total de energía es casi de 60 millones de euros. Estamos hablando del orden del 1% del consumo total de energía final en el País Vasco y del orden del 10% del consumo en el sector servicios. Bueno, el 59% del consumo es electricidad, como podéis ver. Entonces, bueno, muy importante el trabajar correctamente, sobre todo en el área eléctrica y, por supuesto, en el área de gas natural que se usa para calentamiento, sobre todo de los edificios, para climatización. El uso de derivados del petróleo pues es pues casi residual. Las auditorías energéticas, desde el EBE se está colaborando con todos los departamentos del Gobierno que lo han querido así para ayudarles a hacer sus auditorías energéticas. Estamos contratando auditorías energéticas, llevamos del orden de 250 auditorías contratadas de ese orden. Otros tenían ya las auditorías hechas, de ahí esa cifra de 340 edificios auditados. El resultado de una auditoría es unas medidas de mejora de la eficiencia energética, de la sostenibilidad energética del edificio, que puede ser en diferentes áreas. Estamos hablando de edificios administrativos y la primera y más importante por el desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos años, por su importancia en el consumo total y por lo cortos que son los plazos de retorno de la inversión, es la iluminación. Estamos ya en un momento en el que ya no hay excusa para no pasar todas las luces que tenemos en todos nuestros edificios a LED en un plazo muy breve. Y no miro para arriba porque no quiero que se sonroje nadie. Tenemos que pasar a LED y tenemos que trabajar en esto, y eso ya lo tenemos que pasar todos en nuestras casas, en nuestros edificios públicos y en todas partes. Los LED son muy baratos y los plazos de amortización son muy breves. Después ya estamos hablando de medidas de plazos más largos de retorno de inversión, calderas, salas de calderas, pasar a gas natural donde quede todavía esos GLPs gasóleos y tengamos la red de gas natural cerca, siempre que no se puedan implantar renovables. O sea, lo primero es eficiencia, después renovables. En algunos casos pues, es posible establecer nuevas calderas, o sea, colocar nuevas calderas de biomasa o ir a la bomba de calor. En muchos edificios, los edificios de administración pública que requieren climatización, los edificios administrativos tienden a usarse muchas bombas de calor. De ahí el consumo eléctrico tan grande que hay incluso en el área de climatización. Hay que trabajar en envolvente térmica, cerramientos, ventanas. Aquí diremos que los plazos de retorno a la inversión, si solo tenemos en cuenta el consumo de energía, pues son muy largos. Estamos hablando de 40 a 50 años para recuperar las inversiones que se hagan en cerramientos. Pero bueno, ahí cada entidad pública pues tiene que ver en qué medida pues conviene en función de la situación de los edificios. Muchas veces la motivación para mejorar la envolvente térmica